el debate de ayer ha sido, creo yo, uno de los episodios, ya me gasto, cualquiera que lo critique se gasta, pero uno de los episodios más patéticos de cualquier contienda electoral en el país. Sin embargo, lo más ominoso es que acá no nos hacemos responsables del presente, ni tampoco rendimos los elogios o las consideraciones y también las críticas a personajes y actividades que se han dado en el pasado, ¿no? Estábamos conversando, sí, que esta elección se parece quizás a algunos aspectos a la de 2006. Yo niego esa posibilidad, sobre todo por la variable de la pandemia, pero lo que sí es claro que el ánimo electoral quinquenal del peruano exagera y potencia todos los elementos quizás más negativos que tenemos, que se deben indudablemente a miles de factores, ¿no? El clasismo, el racismo, las diferencias sociales, las diferencias entre los grados que hay en educación, porque la verdad muy poca gente llega a mantener la calma en una circunstancia como esta. Sin embargo, también de alguna manera tienen ellos la posibilidad de no ser tan exageradamente responsables de ello. Hay de alguna forma como una orientación de la misma sociedad y de la historia del país en la que nunca, creo yo, se ha llevado ante la ciudadanía las impresiones y las descripciones de la realidad tal cual es. Entonces mienten los medios de prensa, mienten los candidatos, mienten inclusive los académicos mismos, tergiversan la historia, tergiversan las realidades. Nos olvidamos de quienes han hecho historia también en el país, nos olvidamos de tantas cosas, y yo creo que es por eso que estamos en esta circunstancia. Se habla que la memoria del peruano es de las más frágiles que hay en su contexto histórico, probablemente sea cierto, inclusive a nivel continental. Hay esa facilidad por olvidar, o esa tendencia misma del ser peruano, que ojalá lo podamos cambiar, pero es de no enfrentarse a las cosas de frente, ¿no? Que es un pleonasmo, es una redundancia, pero no se puede ir esquivando o yendo de soslayo contra la realidad, contra la historia, de que abrir los ojos y hay que verla de frente, ¿no? Aún con todos los riesgos que eso implique. La verdad que a veces pareciera la historia que es una aplanadora o que es un toro desbocado, pero en el Perú, por más grave que haya sido la historia, es algo que casi todo el mundo puede olvidar tomándose un té, ¿no? Tantas tragedias han pasado, por ejemplo, hace 51 años, el 31 de mayo de 1970, fue el terremoto, ¿no?, que sacudió el callejón de Huaylas y que borró a Yungay de la faz de esta tierra. No, es algo que no necesariamente aflige a los peruanos, si uno le pregunta a cualquiera, ¿no? Imagínense, hubo cerca de 100.000 personas que fueron afectadas por esa destrucción debido a la propia naturaleza, ¿no? El sismo, pero esos miles de muertos no pesan en la memoria de los peruanos. Y esto es que se debió a factores naturales, pero los muertos que se debieron a la lucha contra la subversión, que muy bien que no hubo ninguna guerra interna porque los movimientos terroristas de izquierda revolucionaria de aquellos momentos no tuvieron una posesión absoluta en la que ejercieron un gobierno desligado del Estado peruano, como para decir de que hubo una guerra, ¿no? O una guerra civil, siquiera para nada, no tenía nada que hacer ahí. Bueno, esos muertos dados, cuando la subversión, cuando el terrorismo izquierdista, revolucionario, quizás desviado por el izquierdista revolucionario hasta el último momento, porque hay gente que quiere negar, no, que no eran izquierdistas porque fueron grandes asesinos que atentaron contra el pueblo, para nada. Es decir, fueron izquierdistas, revolucionarios y terroristas. Y el terror tiene componentes que se han teorizado también,
desde las izquierdas, ¿no? Lenin tenía por ahí un documento sobre el uso del terror, luego también discrepaba de los terroristas rusos en algún momento, pero bueno, siempre hay matices, matices y matices. Entonces, a mí particularmente lo que me inquieta es que no es este el momento en el que nos damos cuenta que en la política peruana no se ha dado ninguna trascendencia en muchas décadas. Es como no, el episodio más hondo, que yo creo que no debe repetirse, que todos los ciudadanos tenemos que participar para que no se repita una coincidencia como esta, con dos candidatos que no tienen absolutamente ninguna aptitud, ningún talento para el cargo al que aspiran. Ahora, hay lecciones que aprender, por supuesto, y que ya de antemano lo doy por perdido lo de este domingo, porque de ninguna forma está ganando el país. De ninguna forma está ganando el país y se viene un quinquenio tremendo en el que solo el esfuerzo y la participación ciudadana concreta y contundente podrá aminorar o evitar, en la medida de lo ideal, de lo idóneo, los embates tóxicos, negativos, por cuenta de cualquiera de los partidos que asume el gobierno, que indudablemente los van a tener. No se puede concebir ningún tipo de esperanza en ninguno de estos dos bandos, como no se ha podido concebir esperanza en ningún bando ni en ningún partido en décadas, porque no ofrece una lectura concreta y cabal de lo que es el Perú y de lo que puede llegar a ser. No hay ningún tipo ni de formación ni de apertura a estos conocimientos por cuenta de los partidos en ejercicio en este momento. Eso es algo que debe terminarse. El Perú no se merece, creo yo, esta clase de políticos, esta clase de intelectuales, de periodistas, que son en general lo del montón, que tergiversan y mienten a diestra y siniestra, y lamentablemente el grado educativo de la ciudadanía no es el más adecuado para poder surfear y esquivar todas estas mentiras y estas tergiversaciones que muchas veces se travisten de una apariencia de verdad, pero que nunca dejan de ser grandes mentiras. Decía yo, ¿quién puede otorgar una orientación en este momento al país? Y lamentablemente, por ejemplo, una vez vista la controversia que se dio ayer entre Campodónigo, Carranza, Rospigliosi, Cecilia Huilca, en la que Huilca, como habla con mucha seguridad, pareciera, ante la opinión de las mayorías que han retuiteado millones de veces su participación, que le dio una lección a Rospigliosi y a Carranza. No ha sucedido tal cosa, sino que simplemente ella habló con mucha más energía y, por supuesto, los otros señores no tenían mucho que defender, estaban también viendo a un partido casi indefendible. Sin embargo, se pudo hacer un lucimiento mejor, y en este sentido habría que criticar a los que manejan ese programa cómo es que se les ocurre no llevar a otro joven para que se oponga a Huilca, ¿no? ¿Y qué más se puede señalar al resto? Que Carranza, pese a todos sus pergaminos como técnico, con lo que conversó ayer, por ejemplo, con Campodónigo, se vio de que fuera del esquema de la economía, como la mayoría de tecnócratas, no tiene absolutamente nada que atar ni desatar. Entonces, ¿cómo es posible que se haya dejado a los tecnócratas, inclusive se les haya estimulado para asumir funciones gubernamentales importantes cuando no tienen mayor criterio fuera del ámbito en el que se desarrolla? Es decir, hay que percatarse que no solamente la clase política o digamos, la oferta política está en decadencia. O sea, los mismos tecnócratas no tienen las condiciones para hacerse cargo de puestos que esencialmente son puestos políticos. Entonces, yo he escrito dos balances sobre los debates y la verdad que ambos, tanto el debate técnico como el debate de ayer, que ha sido entre los candidatos a la presidencia, no puede constituir ningún aspecto esperanzador o de un crédito para los electores, ¿no? Indecisos, más que nada, sobre todo. No han servido absolutamente de nada. Las propuestas, en el caso de Castillo, han sido mínimas. No tiene nada que proponer, excepto ese
cambio de constitución que cualquier analista y político sensato se da cuenta que no pasan los problemas del país por la constitución. Inclusive yo estoy en desacuerdo con la constitución del 93, por su origen, por supuesto, espurio, pero luego, con el paso del tiempo, se han perdido las oportunidades también para cambiarlas. Creo que la gran oportunidad fue cuando asumió el gobierno Valentín Paniagua. Sin embargo, luego se ha abierto también un grupo, ¿no?, de paniagüistas que conciben equivocadamente que ese es el gran referente de la democracia del siglo XXI, y es verdaderamente una lástima que puedan estar tan equivocados o que sean tan torpes de buscar por ahí un referente, porque francamente o están equivocados o son torpes, porque si son maliciosos y han buscado tamizarse de ingenuidad, igual están incidiendo en una terrible torpeza, ¿no? Entonces, la Constitución del 93 tuvo la oportunidad para ser reformada en ese periodo de transición. No se hizo por un tema de seguridad jurídica. Ahora, a estas alturas, 20 años después, el tema de la seguridad jurídica ya pues es francamente inevitable. ¿Se quieren cambiar artículos constitucionales en el ámbito económico? Bueno, que se cambien con 2 legislaturas. Yo estoy seguro que si en la constituyente se deja en manos de Perú Libre, va a conducir al Perú a la ruina. En todo caso, si se diera un gobierno de Castillo y hay una asamblea constituyente, se tendría que pelear absolutamente por el dominio de esa asamblea, porque de ninguna manera debe tener ese dominio la izquierda, que ha demostrado, tanto en el plano político como en el plano académico y en el plano de los medios de comunicación, que son verdaderamente un emporio de tergiversaciones y de mentiras cotidianas. Que indudablemente la derecha, que maneja los medios tradicionales, también es un estercolero tremendo, absolutamente de acuerdo con ello. Pero no por eso se va a dorar la píldora y se va a decir que los medios de izquierda, o los intelectuales de izquierda, o los políticos de izquierda son mejores. Entonces es absolutamente algo que no se puede dar. Por supuesto, los de la derecha peruana tienen sus medios, la CONFIE, los medios de la Concertación, salvo la República, que se ha abierto recién, luego de haberle hecho el juego durante mucho tiempo a Vizcarra, ¿no? Bien. Ahondaremos, por supuesto, en ello el día domingo, cuando cubramos los resultados de la jornada electoral, pero desde ya la única esperanza que puede albergar el pueblo peruano en este momento radica no en ninguno de estos partidos, sino en su propia gente, en la propia exigencia histórica que lleve a la ciudadanía a un despertar concreto y no a la repetición, la imitación y el remedo de fórmulas caducas que inclusive están ancladas en el tiempo con fechas tan anteriores como los años 60, ¿no? Yo considero que el viraje que se dio en el 59 en la socialdemocracia alemana, en lo que corresponde al programa de Pax Goebbels, es algo que no lo han aprovechado absolutamente en nada los teóricos de la izquierda nacional, lo que es una muestra también de por qué no hay ningún gran teórico de izquierda en muchos años. Y la verdad que esa situación tiene que variar por los 2 lados. Y ojalá y se pueda dar y gestar una primacía de los libres pensadores, que usualmente están mucho más equilibrados que quienes se acogen a un credo y un dogma, y luego de haberse anclado y amparado en esos dogmas y en esos credos, realizan todo tipo de actividades para fundamentar esa toma de posición. Y uno tiene que estar abierto al cambio, a la versatilidad, a tener un entendimiento de la realidad para poder hacer una propuesta, una proposición orgánica, no una elucubración onanista que la puede tener cualquiera. Dice, bueno, esto es lo que se debe hacer. No, hay que tener mucho criterio, mucho dominio de cómo es que se están dando las cosas en el país para poder proponer algo que verdaderamente nos pueda beneficiar. Considero que una de las cosas importantes que se puede hacer es tratar de rescatar de estos últimos 2 siglos en los que se ha vivido generalmente bajo una cortina de mentiras tremendas, el influjo de buenos personajes que podrían servir de referentes ahora mismo. Yo, por ejemplo, me sorprendo cómo es que la derecha no tiene paradigmas de bien entre, digamos, la nómina de los personajes que admira.
Por ejemplo, el 27 de mayo es un aniversario luctuoso de un personaje que fue muy interesante, digamos, como hombre de bien, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Según es la conformidad de la sociedad peruana también, que no hay ninguna clase de santos ni ángeles. Pero me refiero a Moisés Wall, conocido a algunos descendientes de Moisés Wall, buenas personas, y el paradigma de Wall fue muy positivo. Yo digo, la derecha debiera ver a gente como él, porque fue un millonario, ¿no? Empresario, una veía que era un millonario, entró al PPC y trató de realizar obras de un modo partidario. Fue, si mal no recuerdo, fue senador, como no, también fue concejal cuando su hijo Kurt fue alcalde del Callao. Pero el episodio que sería muy interesante, miren, comentar una anécdota acerca de que tenemos personajes que hay que valorar, también en la izquierda, cómo no, en diferentes partidos hay personas de bien, habría que tomarlos como un referente, ¿no? Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, en el AFRA, Townsend, en fin. Entonces la circunstancia era que Wall fue tesorero de la Asamblea Constituyente. Se dice que es una de las pocas oportunidades que dentro del Parlamento, de los medios, ¿no?, congresales del país, ha tenido esa entidad un superávit. La anécdota es que hay en la Torre, a quien la izquierda negaba plenamente su condición del primer ciudadano del Perú en su momento, en el año 78, y además que había sido el más votado, no le querían dar la presidencia de la Asamblea Constituyente. Se la quisieron otorgar a Bedoya. Bedoya declinó, etcétera, le ofreció, digamos, el primer cargo público a ese hombre que tuvo cualquier cantidad, por supuesto, de virajes y errores, pero también muchos méritos. El asunto es que Haya, ¿no?, dentro de su teatralidad tan famosa, decía que no iba a cobrar absolutamente nada, ¿no? Y estaba con todo su teatro, etcétera. Dice que Moisés Wall, que luego se hizo muy amigo de él, que como repito, era el tesorero de esa asamblea, dijo no, porque todo trabajo merece un pago, ¿no? Un sueldo, un estipendio. Entonces él dice, mire, Víctor Raúl, cóbrese un sol. La gran anécdota de ahí en la Torre, que siempre me gusta recordarla porque no tenemos más de ese tipo de anécdotas, debiéramos tener muchas más. En otros países hay presidentes también que han salido del poder y han tenido apenas una casa propia o inclusive no han tenido ni casa propia, se entregaban al pueblo verdaderamente, no como ahora que cualquier tipejo asume un cargo público y en cuestión de meses tiene todo tipo de bienes materiales. Entonces le dijo un sol. Esa anécdota viene de la inquietud de Wall como capitalista, como un liberal, dijo cóbrate aunque sea el gesto simbólico. Queda para la historia y es bueno recordarlo ahora que ha sido su aniversario luctuoso el 27 de mayo. Para finalizar ahora el programa, quiero dirigirme a Doménica, mi hija que ha cumplido 8 años el día de ayer, que por supuesto no solo mis mejores deseos, sino mis mayores auspicios, y muchas de las cosas que hago las hago para ver, de dar no solamente un buen ejemplo, sino que para constituir un país que sea digno, no solo de mi hija, sino de toda una niñez que está llena de talentos y que muchas veces esos talentos y esas posibilidades se ven sepultadas por la ignominia, por la corrupción, por los desfalcos que se hacen desde el Estado para no darle oportunidades a toda clase de niños. Como creo yo que todo padre y toda persona madura y sensata debería pensar ahora mismo, cuando el país está a las puertas de un precipicio. Tenemos que ser fuertes y tenemos que cambiar de mentalidad. Y Doménica, toda mi admiración y mi amor para ti. Y ahora nos vemos hasta el próximo miércoles en Libertad Bajo Palabras. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches.